Uno de los temas que estuvimos viendo en economía fue la diferencia entre macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de estudiar el funcionamiento económico en general, así como las políticas económicas que se llevan a cabo en grandes escalas, por ejemplo, en un país. Es decir, engloba a la sociedad, es un conjunto funcionado de una sola vez, no de forma independiente. Algunas de las variables más usadas son el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y los niveles de impuestos o el nivel de interés, entre otros. La microeconomía es la parte que se encarga del comportamiento de cada agente económico de forma individual, como pueden ser familias, las empresas o los trabajadores. En ella se analizan la forma exhaustiva leyes como la oferta y la demanda entre los consumidores y los oferentes, el nivel de precios o las elasticidades de cada producto, es decir, el cómo se llega de acuerdo entre las necesidades de los consumidores y las empresas que ofrecen los bienes y servicios, así como todas las variables psicológicas que pueden afectar como la cantidad del producto o las distintas necesidades de cada persona. La diferencia entre macroeconomía y economía. En la clase de contabilidad estuvimos viendo qué es la contabilidad y unos objetivos de ella. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones de una empresa en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera. Uno de los objetivos de la contabilidad es proporcionar los siguientes informes: obtener un momento informático de información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero de un negocio, prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio. En la clase de matemáticas financieras estuvimos viendo las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números infinita en la que la razón es constante a lo largo de toda la sucesión y se representa a través de una recta. En otras palabras, una progresión aritmética es una serie numérica y por tanto infinita en la que la variación entre dos números consecutivos cualquiera será siempre la misma a lo largo de toda una sucesión. Las progresiones aritméticas no solo es ir sumando números, también tiene sus elementos. Hay un elemento que se llama A1, que es el primer elemento con el que inicia la sucesión. N es igual a números de elementos de una progresión, que es el número que tiene el número de números que hay. La D es la diferencia entre cada número, que es lo que vas avanzando en la progresión. Y la N es el elemento enésimo. En este hay un ejemplo, que es a encontrar los elementos de esta progresión aritmética, que es en 5, 8, 11, 14, 17 y 20. A1 sería el elemento 1, que es igual a 5, como ahí dice. N es el número de elementos de la progresión, que serían 6, que es el 5, el 8, el 11, el 14, el 17 y el 20. Y la D, que es la diferencia entre cada número, que es 3, que se va sumando de 3 en 3. En la clase de base de datos estuvimos viendo sus objetivos. Uno de sus objetivos es la independencia de hardware, la red, el sistema operativo y el SGBD. Otro objetivo es la administración de transacciones distribuidas, el procesamiento de consultas distribuidas, la independencia de replicación, la independencia de fragmentación, la independencia de ubicación, la operación continua y la no dependencia de un sitio central.
pero uno de sus objetivos principales es organizar y almacenar datos para su fácil manejo. Es un almacén de información cuyo contenido puede ser tan variado como nosotros deseemos. La replicación del ADN. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula humana lleva varias horas, y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de cantidad de ADN que necesita. La transcripción del ADN. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. La traducción del ADN es el proceso de traducir la secuencia de una molécula ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. Esta tiene 3 fases. La primera fase es la iniciación. Es el inicio de la transcripción. Ocurre cuando el enzima ARN polimerasa se une a una región de un gen llamado promotor. Esto se le indica al ADN que desenrolle para que el enzima pueda leer las bases en una de las hebras del ADN. La enzima está ahora lista para crear una hebra del ARNM con una base complementaria de bases. Elongación es la adición de nucleótidos a la hembra ARNM. La ARNM polimerasa lee la hebra desenrollada del ADN y construye una molécula de ARNM usando partes de bases complementarias. Hay un breve momento durante este proceso en el que la molécula del ARN está unida al ADN desarrollado. Durante este proceso, una adenina en el ADN se une a un uracilo en el ARN, y la terminación es la fase final. Es el término de la transcripción y ocurre cuando el ARN polimerasa cruza la secuencia de terminación del gen hebra del ARNM, está completa y separa el ADN. En la clase de matemáticas financieras estuvimos viendo las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números infinita en la que la razón es constante a lo largo de toda la sucesión y se representa a través de una recta. En otras palabras, una progresión aritmética es una serie numérica y por tanto infinita en la que la variación entre dos números consecutivos cualquiera será siempre la misma a lo largo de toda una sucesión. Las progresiones aritméticas no solo es ir sumando números, también tiene sus elementos. Hay un elemento que se llama A1, que es el primer elemento con el que inicia la sucesión. N es igual a números de elementos de una progresión, que es el número que tiene el número de números que hay. La D es la diferencia entre cada número, que es lo que vas avanzando en la progresión. Y la N es el elemento enésimo. En este hay un ejemplo, que es a encontrar los elementos de esta progresión aritmética, que es en 5, 8, 11, 14, 17 y 20. A1 sería el elemento 1, que es igual a 5, como ahí dice. N es el número de elementos de la progresión, que serían 6, que es el 5, el 8, el 11, el 14, el 17 y el 20. Y la D, que es la diferencia entre cada número, que es 3, que se va sumando de 3 en 3.